Crecimiento era audiencia, audiencia era poder, poder era peligro. Junto a Cucho Vargas, Carlos Palenque crea Debate Nacional, precisamente un espacio de debate y de opinión política. Fue la oportunidad para buscarle la vuelta y para hacerle pisar el palito. El protagonista de un debate nacional, el más grande narcotraficante de entonces, Roberto Suárez Gómez. Quien es, de acuerdo a su propia versión, el rey y el virrey de la cocaína, tenga la bondad de responder. Cambio. El Departamento de Estado, el gobierno norteamericano es el rey de la cocaína y el virrey es el gobierno boliviano. Cambio. El gobierno de Víctor Paz Estenssoro comete un gravísimo error, atenta contra la libertad de expresión y, acusando a Palenque de apología del delito, decide la clausura de sus medios de comunicación. Suspender todas las licencias de operación de Canal 4 Televisión Popular y Radio Metropolitana por el término de un año. Corría el año de 1987. Palenque se convirtió automáticamente en una víctima. Organizó con un respaldo popular absolutamente genuino una huelga de hambre. Marchas, manifestaciones, expresiones de solidaridad de diferentes sectores, desde los choferes hasta los gremialistas, demostraron que estábamos ante un fenómeno de masas indiscutible. El gobierno no había hecho otra cosa que crear las condiciones para la entrada en política de Carlos Palenque Avilés. En agosto de 1988, una multitudinaria manifestación en la Plaza de San Francisco, como no se las veía desde las épocas de la UDP, respaldaba a Palenque y marcaba el prolegómeno de la creación de un nuevo partido, Conciencia de Patria. El 21 de septiembre de ese año, en Tiahuanacu, para darle un sentido simbólico que tenía mucho que ver con la historia, se crea oficialmente el partido político que llevaría a Palenque a la carrera por la presidencia. Conciencia de Patria, CONDEPA. Inspirada en el nacionalismo revolucionario, pero sobre todo, no hay que descubrir demasiado, en RADEPA, Razón de Patria, aquella logia militar que dio lugar a la estructura que presidió Gualberto Villarroel en alianza con el MNR en el periodo 1943-1946. ¡Qué ironía! Que fuera precisamente en respuesta al gobierno de Paz Estenssoro, al último gobierno de Paz Estenssoro, que nace ese partido que parecía iba a ser el germen no ya del populismo, sino un poco el antecedente de lo que vivió Bolivia a comienzos del siglo XXI. Quien haya entendido el desarrollo político de Carlos Palenque, la gente que se identifica tan fuertemente, sobre todo en lo emocional con él, se da cuenta de lo que representó y lo que significó el fin de ese partido político para la historia posterior del país. Pero hay también una parte personal que de algún modo va a transformar la vida del partido, CONDEPA, la emocionalidad desatada hasta puntos desbordantes en la relación compleja de una pareja que parecía representar el símbolo aymara de la complementariedad. Esa fue la forma, por lo menos, en la que Palenque intentó decirles a los bolivianos que había que construir la política, hombre y mujer como elementos que se complementan para construir políticamente, además de haber construido la pareja personal. Ahí la figura de Mónica Medina. Allí está también la figura de Remedios Loza, a la que ya nos hemos referido desde el punto de vista de ser un símbolo, algo que le gustaba tanto a Palenque, los símbolos, que representaba la totalidad del partido político. Pero esto es lo irónico, esto es lo dramático. El símbolo de esa unidad se convirtió en una historia que en algún momento pareció tener un tono de telenovela, pero que, lo peor de todo, se desencadenó en una tragedia.
La fórmula que reunía a Conciencia de Patria era absolutamente atractiva. Un líder populista con una capacidad de comunicación impresionante con las masas. Medios de comunicación al servicio pleno y total de un partido político. Y un recipiente vacío que recibía una ideología. La intuición de Carlos Palenque se hace matrimonio con los viejos remanentes de la llamada izquierda nacional, que intentaban recuperar el nacionalismo revolucionario, que intentaban hacer renacer la revolución de 1952, Estado poderoso, protección de los recursos naturales, lo que se llamó el modelo endógeno o modelo productivo, que Bolivia se hiciera autosuficiente, defensa intransigente de nuestros recursos. En un momento en que la historia estaba apostando por el liberalismo económico y político. Detrás de Carlos Palenque en las ideas estaban Andrés Solís Rada, Gonzalo Ruiz Paz, Ricardo Paz Vallivian, entre los más destacados ideólogos que se amparaban bajo el ala protectora del caudillo. Entonces, sonaba familiar aquella frase de 1980 que apelaba a que Bolivia tenía que ser capaz de sobrevivir consumiendo chuño y charque. Recuperar la dignidad nacional. Queremos ser libres totalmente. Queremos conseguir el autoabastecimiento en vestido, en alimentos y en vivienda. No queremos ser dependientes del capitalismo internacional, ni tampoco queremos ser dependientes del extremismo internacional. Pero ¿en qué contexto dice Carlos Palenque estas palabras? Bolivia recuperó la democracia en 1982 después de 18 años de dictadura. El primer gobierno democrático de Hernán Siles Suazo, 82-85, agoniza en medio de una aguda crisis económica y la hiperinflación. En 1985 llega a la presidencia Víctor Paz Estenssoro. Es un momento culminante. El presidente dice: Bolivia se nos muere, y aplica implacablemente la nueva política económica de estabilidad que logra colocar al país otra vez en condiciones económicas aceptables, pero a un alto costo social. Es el comienzo de un proceso hacia una economía abierta, hacia un proceso privatizador que termina con el viejo Estado de 1952 que había planteado precisamente las ideas populistas del nacionalismo revolucionario en toda América Latina. En las calles, en las plazas, encontrarán nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Y llegan las elecciones presidenciales de 1989. Los tres principales candidatos a la primera magistratura proponen prácticamente el mismo modelo. Gonzalo Sánchez de Lozada, el candidato del oficialismo, del MNR, Hugo Banzer Suárez, el exdictador que quiere llegar democráticamente a la presidencia, y Jaime Paz Zamora, que había sido aliado, parte de la Unidad Democrática y Popular entre el 82 y el 85. Y allí surge Carlos Palenque, con Conciencia de Patria. En el cierre de campaña de su partido, pronuncia quizás su mejor discurso de plaza, con claridad, con ironía, con mordacidad. Por ejemplo, criticando irónicamente al candidato Sánchez de Lozada, aludiendo a su dejo gringo. Sánchez de Lozada, por ejemplo, ayer mismo en esta plaza decía: no, yo también soy choro. Sí, también. Y ustedes no han escuchado al carigringo. Yo también, buen boliviano soy. He relocalizado 500.000 personas en Bolivia, pero voy a regalar 250.000 empleos. Voto quiero, voto quiero. Ese voto quiero. O a Hugo Banzer, a quien le recordó sin ningún tipo de concesión sus 7 años de dictadura. Habría que preguntarle al general Banzer, que sabe todo, por qué están manchadas sus manos con sangre hermana. Habría que preguntarle al general Banzer si es que sabe gobernar
distribuyó entre sus amigos esos dólares americanos que llegaron por raudales durante su gobierno. Ahora el pueblo tiene que pagar por él. ¿Sabe gobernar? Claro que no sabe gobernar. Y un aporte indiscutible de Condepa: llevar al Parlamento no solamente a una mujer, sino a una chola, que eufemísticamente en nuestro país se dice mujer de pollera. Remedios Loza, que lo había acompañado durante tanto tiempo en la comunicación social. A la mujer de pollera, antes le decían: hija, buenas tardes, ¿qué quieres? Volvete mañana, estás media cuxa. Y ahora tendrán que decirle ellos mismos: honorable comadre Remedios. Su debut electoral no es malo en absoluto. Obtiene el cuarto puesto con el 12.2% de los votos, un total de 173.680 votos en su favor. Pero la carrera política no se detiene. Apoyado en sus medios de comunicación, que son el trampolín ideal para la difusión de sus ideas, Palenque va ahora como candidato a alcalde de la ciudad de La Paz. Su rival, Ronald McLean, de ADN. El debate final de cierre de campaña enfrenta a un economista formado en Harvard con un hombre formado en el contacto permanente con la gente. Que usted tiene que aprender que para manejar un país y una ciudad no se necesita ser universitario de la Harvard, aunque usted no lo es, porque ya lo han impugnado. Usted pertenece a otra universidad, que además no es universidad, siquiera es una oficina técnica. De tal suerte que yo lo emplazo a usted, señor McLean, a hablar con sinceridad y de cara al pueblo. No se enoje, tranquilícese, yo le voy a explicar. ¿Sabe usted que no estamos en la tribuna del pueblo donde usted tiene el monopolio del micrófono y puede injuriar, puede abusar, puede gritarle a la gente y la gente no puede responderle? Esa forma de ataque, de prepotencia, tiene que usted guardarlo para su canal de televisión. Yo le quiero decir que, a diferencia de usted, que aparentemente ha estudiado en una American National University, donde tiene, según dice usted, un Master in Science and Communications. Dudo que usted hable inglés. ¿En qué? Communications, dice aquí. Qué bien pronuncia el inglés. Excelente. Yo he ido a una buena universidad. Y dice que usted se ha graduado en enero 24 del 84. Me parece muy interesante. Quiero aquí mostrarle que tengo un certificado por el que dice que esta universidad no existe. Es una casilla, es una simple casilla que no está autorizada a dar títulos universitarios. Usted quiere enseñarme economía sin siquiera haber estudiado un curso de economía. En medio de una ciudad polarizada como nunca antes, Carlos Palenque gana la elección con el 37.3% de los votos sobre Ronald McLean, que obtuvo el 34.4%. A pesar de ello, McLean logra una coalición y se hace alcalde. Pero si alguna ciudad amó sin medida alguna a Carlos Palenque, con una lealtad absoluta, fue la ciudad del Alto. A pesar de que él nunca fue candidato directamente a esa alcaldía, Condepa arrasó sistemáticamente, siempre por encima del 50% de los votos, la mayoría absoluta. Paradójicamente, el Alto, la ciudad más pobre con más problemas del país, fue pésimamente administrada. La corrupción por los cuatro costados, negociados y acusaciones permanentes. El propio partido de Palenque destituyó a los alcaldes que la gente eligió por esa asignación política. Pero, ciegos a las acusaciones de la Contraloría, ciegos ante la evidencia de los negociados, una y otra vez, Condepa ganó, sin contraste ninguno, en la ciudad del Alto. El compadre Palenque tenía una visión mesiánica de sí mismo. Más de una vez dijo públicamente que él era un mito viviente, que él era además el símbolo máximo de conciencia de patria. Pero acuñó un concepto novedoso, los otros símbolos. Por ejemplo, el compadre Adolfo Paco, el lugarteniente que lo había acompañado desde los tiempos del folclore, ex folclorista él mismo. Adolfo Paco no le llamaba compadre al compadre, le decía personalmente siempre jefe, y le fue leal hasta el último día de su vida. Prefirió no meterse directamente en política, prefirió estar a un lado de Condepa
aunque siempre era su portavoz y maestro de ceremonias. El otro personaje, una mujer que terminó siendo la número 1 del partido, Remedios Loza, que nace a la comunicación por conocer casualmente en el programa Hiper Show a Carlos Palenque. Desde allí se convierte en la comadre Remedios, la de la hora del Chairo, la que escuchaba con atención y reverencia a Palenque, la que tuvo siempre una estrecha relación personal con él. Pensaban que Remedios Loza era un florero, iba a ir a adornar el Parlamento y que seguramente esos 4 años, porque es así la Constitución, iba a estar Remedios Loza. Pero para la próxima ya no se contaba mi participación, pero no ha sido así. El tercer símbolo que acompañaba al compadre era su esposa, Mónica Medina, la comadre Mónica. En esos tiempos de idilio eran símbolos intocables. Después todo estalló. Palenque acuñó además el concepto de que la pareja tenía que simbolizar la unidad de la pareja aymara en la tradición prehispánica y jugó mucho con esa idea. Eran un dúo indestructible que se complementaban el uno al otro. La historia, la propia vida, le daría un mentis terrible a esas ideas. Pero antes de su matrimonio con Mónica, Carlos Palenque se había casado 2 veces. La primera con doña Marta Yanguas, de quien nace Verónica Palenque, que tendría un papel destacado en la historia dramática de su final. El segundo matrimonio con María del Pilar Monroy, con quien tiene 2 hijos, Andrea y Carlos. La muerte le toca a la puerta por primera vez en septiembre de 1992. Sufre un ataque cardíaco, una situación casi de muerte, tiene que viajar de urgencia a Estados Unidos y tras una operación vuelve repuesto. Todo hacía pensar que el problema no volvería. O sea que usted asume que tenemos Carlos Palenque para rato. Sí, definitivamente, si Dios lo permite, naturalmente. En junio de 1993, Palenque participa por última vez en unas elecciones presidenciales y obtiene un sorpresivo 3er lugar por encima de Max Fernández, con quien había tenido una agria polémica, acusándolo incluso de estar vinculado al narcotráfico. Logra 235.427 votos, el 14.2% de la votación nacional. Mario Rueda Peña, otro de los muchos enemigos de Carlos Palenque, había dicho que Condepa era una flor exótica de los Andes. No se equivocó. Palenque nunca pudo lograr romper el cerco de la cordillera, con su eje más poderoso en La Paz, donde era un líder absoluto, con extensiones en Oruro y Potosí, con cierta llegada en Cochabamba, pero absolutamente nada en el oriente boliviano y también muy poco, casi nada, en el sur. Ese fue el drama de Condepa. ¡Vivan los Collas! ¡Vivan los Cambas! ¡Vivan los Chapacos! Aunque la compañía de Ivo Kulkis como candidato vicepresidencial logró alguna votación en Santa Cruz, no revirtió esa tendencia exclusivamente andina del partido. Cuando Mónica Medina se convierte en figura en la Tribuna Libre del Pueblo, la pregunta de muchos es, ¿será la sucesora de Palenque? ¿No se convertirá en su rival? ¿Cuál será la posibilidad de espacio político para la comadre? La respuesta la dio Palenque presentándola como candidata a la alcaldía para 1993. Mi compañera, mi flor más querida, mi amante, mi vida, está aquí. Por voluntad y decisión del pueblo al que tanto amamos.
En esta historia de encuentros y desencuentros, Julio Mantilla, que había sido alcalde por Condepa en 1991, es candidato del MNR en el 93 y derrota por escasos 5.000 votos a Mónica Medina. A pesar de ello, la joven de 29 años llega al solio edilicio por el voto del movimiento de la izquierda revolucionaria y se hace alcaldesa. Quien durante más de 2 décadas había desnudado la vida íntima de cientos de miles de bolivianos, no sospechó que le tocaría a él ser el epicentro de una telenovela melodramática con un final trágico, su propia vida. Pero un partido manejado por un caudillo es inevitablemente una estructura dictatorial y verticalista. Contra esa realidad se revela un grupo generacional que busca renovación, democracia interna y sobre todo darle a Condepa una estructura institucional de largo plazo que pueda trascender al propio caudillo que la creó. El grupo está liderizado por Mónica Medina y Ricardo Paz. Estamos buscando que Condepa sea una organización política abierta, que sea una organización política preparada para llevar y conducir a Bolivia a los desafíos del tercer milenio. Y queremos, por sobre todas las cosas, predicar con el ejemplo. Era algo más que el simple capricho del secretario ejecutivo de Condepa. Era la búsqueda de cambios mucho más profundos en la estructura institucional de un partido político importante del país. Deseo dejar claramente establecido que asumo plena responsabilidad de todo lo hecho y actuado hasta hoy, en el afán de relanzar Condepa en el escenario político boliviano con un nuevo discurso de integración y de renovación generacional. Pero Carlos Palenque no da lugar a duda ninguna. Inmediatamente expulsa sin contemplaciones a Ricardo Paz de su partido. De expulsar al señor Ricardo. Pero para Mónica Medina el asunto no es cuestión personal. Se trata de una batalla por un cambio institucional en el que ella cree. Exijo, por tanto, al jefe de mi partido que revoque la decisión asumida en relación a Ricardo Paz y que se abra de inmediato un proceso en el que se aclaren y establezcan responsabilidades. Y es aquí donde se produce el giro dramático. Carlos Palenque desplaza el tema político y lo convierte en un tema personal, para quitarle autoridad al reclamo de los generacionales y dejar a Mónica Medina desmarcada frente a la opinión de sus seguidores. El camino de la ruptura marital es irreversible. Pocos días después de la conferencia de prensa de Mónica Medina, Carlos Palenque convoca a su vez a una rueda de prensa con este sorprendente resultado. ¿Cómo creen que me siento? ¿Alguna vez ustedes han amado? Yo no tengo ningún comentario que hacerles. No me hablen de ella, por favor. No lo hagan porque hieren mis sentimientos más profundos. Y él sabe que soy más compañera que nunca. Más compañera que nunca. Porque la compañera también está para decirle a él, no te equivoques. Más compañera que nunca. Decirle, creo que te estás equivocando. Mónica se da cuenta de que para una sociedad tradicionalista y machista, su postura es de rebelión. Para la mayoría de las mujeres, ella tiene la obligación de hacer lo que su marido mande. Yo sé el costo, y yo sé lo que en este momento están pensando las familias bolivianas. Algunos deben estar diciendo, ella como mujer debió estar al lado de su marido. Ella como mujer debió quedarse finalmente en su casa. Mis problemas comenzaron desde el momento, no sé si la desgracia de haber llegado a la alcaldía. No sé si eso ha provocado de haber triunfado y de haber... Yo quería abrir un camino para las mujeres, para las madres, un otro mensaje, no con las palabras, sino con las acciones.
En un país que ha respetado tradicionalmente la vida privada de los políticos, este escenario se convierte en un banquete para el morbo. A través de los medios de comunicación de todo el país, la opinión pública asiste azorada, pero también fascinada a este teleteatro. El giro final de una manipulación fríamente calculada es una conferencia de prensa de Verónica, hija de Carlos Palenque. La señora Mónica, a muy corta edad, se escapó de su casa detrás de un individuo cuando tenía 15 o 16 años, de un hombre casado, hasta la Argentina. Luego se fue a España a vivir no sé qué clase de vida, para volver a nuestro país convertida en Carmencita de Cádiz, luego de haber actuado hasta en cabarets en España, para convertirse y llegar con las redes extendidas a atraparlo a mi padre. He escuchado con pavor las mentiras e insultos con los que Verónica Palenque ensució a la prensa el día de ayer. Pido disculpas nuevamente. La hija de Carlos Palenque lee mal un libreto custodiada por un Paco. Y si quieren guerra, guerra han de tener. Pero en ese proceso de divorcio difícil y turbulento, Mónica Medina estaba en debilidad absoluta frente a Carlos Palenque, que tenía el poder de un partido y de sus medios de comunicación. Los usó implacablemente en ese proceso que nunca terminó. En el interín, Mónica Medina tuvo que someterse a una operación para la implantación de un marcapasos en Chile. Meses después de la muerte de Carlos Palenque, Mónica Medina denunció que se había hecho una prueba de ADN a uno de sus hijos. Como digo, en un hombre que despertaron las pasiones más innobles, que le habían dicho ya de todo, y que la hija, que los amigos, que el grupo histórico y todo el mundo le decía cuánta cosa. Entonces llevan adelante la monstruosidad más grande para decir y poner en duda que los hijos no eran de Carlos Palenque. La cúpula de Condepa respondió rápidamente, sin dudar en violar el código del menor, atentando contra una menor de edad y con un resultado todavía discutible desde el punto de vista científico. La causa de la muerte del licenciado Carlos Palenque. Carlos Palenque acabó pagando el costo de mezclar demasiadas cosas. Un medio de comunicación con un partido político. Un matrimonio con los símbolos de una organización ideológica. Y una familia que las miserias de la política terminaron por destruir de manera dramática. Como remate, el compadre no dudó en destruir el intento de partido de Mónica Medina. 1997 comenzó con la preparación de una campaña política. A pesar de la crisis, Palenque quería disputar la presidencia con posibilidades de éxito. Pero el destino de los hombres es insondable. El sábado 8 de marzo de 1997, un infarto cardíaco cegó la vida de Carlos Palenque Avilés. Era el fin definitivo de un capítulo fascinante de nuestra historia. La muerte, ese sino inescapable de lo humano, le tocó a Carlos Palenque cuando parecía estar en los umbrales de un ascenso político fulgurante. Pero también, y esta es una paradoja, cuando se había quebrado su organización política y cuando se había producido una ruptura traumática con su esposa Mónica Medina. La muerte cae como un rayo y en ese contexto va a generar uno de los momentos de emocionalidad más impresionantes, y no estoy exagerando un solo milímetro, de la historia boliviana. Pocas veces, quizás nunca, una sociedad se volcó de esa manera increíble en el velatorio y en el entierro de Carlos Palenque. Es inevitable hacer un símil con la significación de ese momento trágico de 1865 en la muerte del Tata Belsu. Pero esto, ese velorio y ese entierro, hicieron historia y tocaron el corazón de centenares de miles de personas desbordadas en la calle
de la ciudad de La Paz. La noticia ha caído como un rayo sobre una ciudad anonadada. La gente no lo puede creer. Pasan unas horas. A las 9 de la noche no hay duda ninguna. La noticia ha cundido en todos lados. En pocas horas, la casa de Carlos Palenque, ubicada en uno de los barrios más elegantes de la ciudad de La Paz, está saturada de dirigentes políticos, amigos de la hora nona y también, por supuesto, el pueblo que lo quiere. Y es aquí donde se mide la dimensión de los sentimientos de una sociedad hacia una personalidad. Se ha olvidado lo malo, se ha olvidado el exceso. Solo recuerdan aquello que los ligó a quien creyó en los pobres y se jugó por ellos. Este es precisamente un elemento de paradoja, uno más. Es el comienzo de una serie de visitas finales del cuerpo de Carlos Palenque a los espacios más importantes de las dos ciudades, de La Paz y El Alto. Primera estación, la alcaldía paceña. La segunda estación fue el edificio del Parlamento Nacional. Tercera estación, el atrio de la Catedral de La Paz. ¿Qué ha pasado con él? ¿Por qué Dios se lo ha llevado? Es el misterio grande de la vida, queridos hermanos, el misterio grande de la muerte. Cuarta estación, hacia el Alto de La Paz, la ciudad que lo amó más, la ciudad que lo esperó para la despedida, casi en el límite del cielo, a 4.100 metros sobre el nivel del mar.
la historia inevitablemente. Estas imágenes impresionantes nos retrotraen al siglo XIX y a la figura del Tata Belsu, aquel al que las masas idolatraban. O el momento dramático de la muerte de René Barrientos Ortuño, y un país entero estremecido y una ciudad, La Paz, recibiendo en olor de multitud al presidente muerto. O el momento dramático de un silencio esclarecedor, la muerte de Luis Espinal y centenares de miles que repudian a la dictadura. O en noviembre de 1995, otra muerte trágica, otro hombre ligado al populismo, Max Fernández. En la hora de la muerte, el tiempo y la presencia de la gente que lo quiso. Quinta estación y última. El cadáver de Carlos Palenque llega al Cementerio General de La Paz. Han sido 2 días de intensa tensión. Los sentimientos están a flor de piel. Las cosas se van desbordando. La gente acaba rompiendo todos los cercos.